Bien, vamos a ver paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos. Paralelismo entre rectas. Como se había mencionado anteriormente, si dos rectas son paralelas en el espacio, entonces sus proyecciones son paralelas. O sea que en el depurado se van a ver paralelas. Paralelismo entre rectas y planos. Por definición sabemos que una recta es paralela a un plano si su intersección con él es la misma recta o es vacía. A la hora de resolver el problema de paralelismo entre recta y plano, es muy frecuente utilizar la condición necesaria y suficiente para que una recta sea paralela a un plano, basta con que exista en él una paralela a la primera. Bien, vamos a ver este ejemplo. Dado un plano alfa cualquiera y un punto P exterior, trazar por P una recta R paralela a alfa. Hay infinitas rectas paralelas a alfa por un punto exterior. Tenemos dado el plano alfa, o sea, conocemos las trazas de alfa, y el punto P. ¿Qué hacemos primero? Vamos a trazar una recta cualquiera que esté en alfa. Para eso tomo un punto cualquiera alfa segunda, que le llamo V segunda, y determino V'. Marco cualquiera un punto H' en alfa', H segunda en LT, y luego por P segunda trazo R segunda paralela a S segunda, y por P', R' paralela a S', que corresponde a los puntos V' y H'. Bien. Bien, esto ya lo comentamos. Ahora vamos a paralelismo entre planos. Recordemos que dos planos son paralelos cuando su intersección es vacía o coinciden. También es muy utilizada la propiedad que si un plano incluye a dos rectas secantes paralelas a otro par de rectas secantes del otro plano, entonces los planos mencionados son paralelos. Propiedad de los planos paralelos en el depurado. Si dos planos son paralelos, entonces sus trazas respectivas son paralelas. O sea, para que tener dos planos paralelos es fácil. Las trazas son paralelas, o sea, alfa segunda paralelo a alfa segunda, a beta segunda, y beta prima paralelo a alfa prima. Fácilmente demostrable si recordamos que dos planos son paralelos, entonces al cortarlos con un tercer plano se determinan rectas paralelas. El tercer plano a considerar es cada uno de los planos de proyección. O sea, si corto con PB, obtengo estas rectas, que al ser los planos paralelos quedan paralelas entre sí. Y al cortar con PH obtenemos estas líneas, que al ser paralelos los planos, estas líneas quedan paralelas entre sí. El recíproco se cumple salvo para los planos paralelos a LT. ¿Saben por qué? Bueno, piensen, cualquier cosa si no queda claro, nos vemos en clase. Dado un plano alfa y un punto P exterior, trazar un plano paralelo a alfa que pase por P. Bueno, para que un plano pase por un punto necesitamos una recta auxiliar. Tenemos el plano alfa y el punto P. ¿Qué hacemos? Trazamos una recta, por ejemplo, horizontal que pase por P y que esté en el plano que queremos hallar. Entonces, como queremos que esté en el plano paralelo a alfa, beta prima, aunque todavía no lo teníamos, sabemos que va a quedar paralelo a alfa prima. Entonces trazo H segunda, trazo H prima paralela a alfa prima, obtengo la traza vertical de esa recta, obtengo V segunda, luego trazo beta segunda paralela a alfa segunda, obtengo beta sub 0 y luego beta prima paralela a alfa prima. Y ahí tenemos el plano beta. Acá está lo que dijimos. Bien, perpendicularidad entre rectas y plano. Como se recuerda, para que una recta sea perpendicular a un plano, alcanza con que sea perpendicular a dos rectas del plano que pasen por su pie. Teorema. Si dos rectas R y S son ortogonales y una de ellas es paralela a un plano de proyección y la otra no es perpendicular a este, entonces sus proyecciones sobre dicho plano son perpendiculares. Vamos a tomar R ortogonal a S, R paralela a PH, S no perpendicular a PH y vamos a probar que R' queda perpendicular a S'. Bueno,
No está la demostración. En caso si lo necesita lo vemos. Perpendicularidad entre recta y plano en el depurado. Si una recta es perpendicular a un plano, entonces las proyecciones de la recta son perpendiculares a las trazas del plano. Si se demuestra este teorema, las rectas R paralela a PH se puede considerar como la recta alfa prima, o sea, la traza horizontal de la recta, y una recta S, vamos a suponer que no es perpendicular a PH. Cuando la recta S es perpendicular al plano alfa, es ortogonal con todas las rectas de alfa, en particular con alfa prima. Y entonces se cumple este teorema. Entonces, si una recta es perpendicular a un plano, va a ser sus proyecciones van a ser perpendiculares R' a alfa prima y R segunda a alfa segunda. Entonces podemos resolver como este ejemplo. Dada una recta de arriba y un punto posterior, trazar un plano alfa perpendicular a la recta por el punto. Tenemos la recta R y un punto exterior. Para trazar el plano necesitamos nuevamente un horizontal de auxiliar. ¿Qué hacemos? Trazamos una paralelete por P segunda, una recta H', que aunque no conocemos todavía la posición de alfa prima, sabemos que va a ser perpendicular a R'. Y como esta va a ser paralela, H' perpendicular a R', obtengo su traza vertical. Por ahí trazo alfa segunda perpendicular a R segunda y luego alfa prima perpendicular a R'. Y ahí queda. Perpendicularidad entre planos. Como recordarán, dos planos son perpendiculares si uno de ellos contiene una recta perpendicular al otro. Por lo tanto, la perpendicularidad entre planos se reduce a un problema de perpendicularidad entre recta y plano. Se destaca que, salvo excepciones, si dos planos son perpendiculares, no presentan en el depurado trazas perpendiculares. Otro ejemplo, por un punto P exterior un plano beta, trazar un plano alfa perpendicular a beta. En primer lugar, por el punto P se traza una recta X perpendicular a beta, luego se determinan las trazas de X y cualquier plano alfa que contenga las trazas de X sería solución para el problema planteado. Tenemos el plano beta dado, este que tenemos acá, y el punto P. Lo primero que hacemos es trazar X segunda perpendicular a beta segunda y X prima perpendicular a beta prima. Se obtienen las trazas de X, V prima, V segunda, H prima, y luego por estos puntos se traza cualquier plano que contenga esas trazas. Así que tenemos alfa segunda, este fue el que se eligió, acá tenemos alfa segunda, alfa sub 0, y acá está alfa prima que pasa por esta línea. Perpendicularidad entre rectas. Si dos rectas son perpendiculares en el espacio, salvo excepciones, sus proyecciones respectivas no son perpendiculares. Método general para trazar una recta perpendicular a otra. Ya es lo final del método. Si hay una recta S y un punto P exterior, trazar R perpendicular a S por P. El procedimiento consiste en trazar por el punto P un plano alfa perpendicular a S. Posteriormente hallaremos el punto de intersección de S con alfa y la recta solución estará determinada por los puntos P e I. Bien, vamos por partes. Tenemos la recta S, acá tenemos LT, tenemos la recta S', que está acá, y S segunda, y el punto exterior P. Bien, de ahí arrancamos. Queremos trazar R perpendicular a S que pase por P. El procedimiento consiste primero en trazar por el punto P un plano alfa perpendicular a S. O sea que para hacer eso tenemos que recurrir a algo parecido a esto. Considero una recta horizontal que pase por P y luego H' perpendicular a S',
obtenemos las trazas de esa recta y por esos puntos trazo luego alfa segunda perpendicular a S segunda, obtengo alfa sub 0 y alfa prima perpendicular a S prima. Tenemos aquí alfa. Bien. Posteriormente hallemos el punto de intersección de S con alfa. Recuerden que para cortar una recta con un plano necesitamos tomar un plano auxiliar. Consideramos omega, que sea un proyectante vertical que contiene S segunda, por lo tanto a S prima. Lo tenemos acá. Cortamos esta recta S, este plano con alfa y obtenemos la recta, acá está I prima. Ven acá donde cortan omega prima con alfa prima y omega segunda con alfa segunda. Unimos este punto con este, tenemos I prima e I segunda. Y luego hallamos el punto de intersección. Y con este acá tenemos I prima y I segunda. Y por lo último unimos los puntos P y I, P segunda y I segunda. Tenemos, esta es la recta que buscamos en segunda proyección, R segunda. Y acá tenemos con P prima e I prima, R prima. Espero que esté claro, cualquier cosa lo vemos en clase. Acá está la explicación de lo que acabamos de hablar. De ejercicios de tarea esta semana les quedan los ejercicios que están señalados en rojo, 1, 6 y 11.